Bienvenidos al podcast El PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Aquí hablamos de los retos que enfrentan todas las disciplinas relacionadas con la comunicación, como la publicidad, el marketing, el periodismo, las relaciones públicas, porque en este mundo todo comunica. Bienvenidos, de este lado les saluda Carla Rico y bueno, en esta tercera temporada a la que hemos titulado La Fuente, este episodio existe para ir más allá del titular, para ir más allá del micrófono, más allá de la nota rápida. En este episodio estamos conversando con quienes no solo informan, sino que interpretan el mundo, porque cuando entiendes cómo piensa quien está del otro lado del micrófono, entiendes mucho mejor la noticia y pues también la realidad. Hoy vamos a hablar de radio, periodismo, relaciones públicas y del oficio que se aprende todos los días. Para eso no podemos estar más felices de tener a un invitado al que admiramos muchísimo acá en el podcast. Él es Iñaki Manero Monte. Iñaki, bueno, ahorita lo vamos a conocer para quienes no lo conozcan, pero Iñaki es un periodista y comunicador con una amplia trayectoria en Radio Nacional. Su voz es conocida en Radio Asir. Ha construido una carrera marcada por el rigor informático, la cultura general aplicada al análisis y una profunda comprensión del ecosistema periodístico. Más que un comunicador, Iñaki es un intérprete de la realidad y un formador de criterio desde el micrófono. Iñaki, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? No, ya con esa presentación, Carla, pues yo ya mejor me voy. No. Muchas gracias y muy honrado porque me hayas invitado, la verdad. Muchísimas gracias. Estamos muy felices, Iñaki, de tenerte. Sabes de No, todo hombre. corazón cuánto te hemos seguido, cuánto te admiramos. Y bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es una pregunta, parece sencilla, pero es de las más difíciles. ¿Cómo se Sí. define Iñaki? Uy, difícil. Deja ver cuántos años llevo en terapia. No, realmente soy un alumno de la vida, ¿no? Todos los días me levanto pensando qué nuevas cosas voy a aprender y qué nuevas cosas voy a aplicar o si estoy en posibilidad de aplicar lo que he aprendido. Entonces, me pregunto todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sí, soy un neurótico que se hace preguntas todos los días esperando respuestas. Oye, Iñaki, y has trabajado pues casi toda tu vida en radio. ¿Qué tiene la radio de especial? Uy, mira, en un principio yo no había pensado dedicarme a la radio. Siempre me gustaba el tema de la radio, pero a mí me gustaba mucho el teatro. Yo estudié teatro de joven. También estudié un poquito de música, me gustaba cantar, entonces quería dedicarme a eso. Estudié comunicación porque era una carrera que finalmente, era una carrera sostén, ¿no? Una carrera que podía sostenerte si es que algo fallaba dentro del medio del espectáculo. Y en la carrera empezaron a abrir un subsistema de radio que no existía en la carrera de comunicación en la Iberoamericana. Y un amigo mío, pues un compañero mío de la carrera, me dijo, pues ayúdame a que nos abran bien el subsistema y nos pongan maestros y demás. Y yo te ayudo con los trabajos. Yo sé que a ti no te interesa mucho, tú nada más quieres terminar ya la carrera y demás, pero yo te echo la mano. Le digo, bueno, pues órale. Y empezamos a hacer una cabinita de radio. Fuimos al centro a comprar una consolita de tercera mano, en fin, con cartón de huevo hicimos una mini cabina. Y me empezó a gustar, me empezó, Carla, a atraer, a seducir algo de la radio que es muy importante. El teatro de la mente, como, no sé, así, no sé si yo me robé el término o salió en un sueño o por lo menos se me ocurrió en la cabeza, pero siempre considero la radio como el teatro de la mente. Es esta imagen auditiva que te permite crear universos solamente con la voz. Algunos efectos de sonido sí son muy útiles y que son padrísimos porque es como recordar las viejas épocas del XW, de los programas de Calimán que yo escuchaba de niño, cuando mi mamá nos llevaba a la escuela y realmente la tele, sí ya existía la tele, no estoy tan viejo, pero la radio era muchísimo más práctica para llevarte y traerte y te llegaba a todos los lugares. Entonces, me empezó a gustar y empecé a recordar esos momentos cuando era niño, cuando se podían crear universos en la mente. Por ejemplo, la voz de Luis Manuel Pelayo haciendo la de Calimán, o el mismo Luis de Alba, ¿no? Haciendo la voz de Rubens. Solim.
el Pirurris. Ajá. Imagínate, el Pirurris cuando era niño era Solim, ¿no? El compañero de Calimán. Y así, El Ojo de Vidrio. Bueno, cuántas y cuántas radionovelas no escuché yo mientras hacía la tarea y mi mamá o las personas que veían a mamá en casa estaban escuchando la radionovela mientras hacían, mientras lavaban, planchaban. Y, y, y me acordé de eso cuando estaba en la carrera. Retrotraje, ¿no? En ese momento todo aquello que me había seducido de la radio de niño, dije, sí, sí, ¿por qué me olvidé de la radio, no? ¿Por qué me olvidé de este teatro de la mente? Dije, sí, sí quiero dedicarme a esto. Y justo como por arte de magia, eh, terminando ya la última materia en la universidad, me llevó mi primer trabajo en una estación de radio y de ahí, bueno, de ahí para el Real, llevo ya casi 40 años en esto, brincando de un formato a otro, ¿no? Aprendiendo de todo, siendo un poquito necio, pero tratando de fijarme cómo le hacen los grandes, porque tengo la oportunidad y el honor y el privilegio de trabajar con gente extraordinaria, gente muy grande dentro de la radio, dentro de los medios electrónicos y aprendiendo lo bueno y lo malo también, ¿no? Claro. Aprendes las mañas y aprendes también las cosas que los hicieron ser quienes son y tratando de aprovecharlas para mi desempeño profesional, y también para mi vida diaria. Entonces, eso es parte de lo que me llevó a la radio, me llevó a considerar la radio como un medio en el cual es un reto, es un reto el poderle provocar a la persona que te está escuchando con el mero sonido de tu voz, ¿no? Con la mera vibración del aire en tus cuerdas vocales, y el cerebro, desde luego, la conexión con el cerebro. A veces falla la conexión entre la boca y el cerebro, pero que esa conexión en algún momento sea óptima para poder recrear un universo a la persona que te está escuchando, que la persona que te está escuchando, como cuando estás leyendo un libro, te imagines lo que tú quieras, siguiendo una pauta, ¿no? Que trae un director de orquesta, que te está provocando esa sensación, te está provocando ese goce o no goce sensual, ¿no? Que te puede llegar a todos los sentidos y que te puede hacer recordar primero el oído. El oído es el último sentido que se va cuando dejas este plano, cuando te mueres, ¿no? Eh, y es el que también te provoca, al igual que el olfato, eh, cosas, dónde estabas, qué hacías, con quién estabas, Claro. sensaciones, sentimientos, caricias, despechos, ¿no? La radio siempre ha sido ese gran generador de reacciones por parte del ser humano y de los animales también. Finalmente, también ellos a veces están escuchando un programa de radio y hay algún sonido que los sedujo. Hay un tono grave, un tono agudo que también los seduce. Eso habla del gran potencial que tienen los medios de radiocomunicación. Lo has dicho tan bonito, tan poético, la verdad, el teatro de la mente, Iñaki, nunca había escuchado una definición como esa, pero es algo que solo tú podrías hacer. Has acompañado a mucha gente por muchos años y pues la verdad es que yo también pienso que la radio es un poco arte, un poco pues ese lugar donde puedes educarte, formar un criterio a través de solamente la voz. Entonces, es una gran responsabilidad. ¿Qué consideras que hoy en día pues, los comunicadores de radio deberían de tener, ahora sí que por default, todo el tiempo para comunicar y lograr todo esto que nos acabas de contar? Mira, tener mucha imaginación, desde luego. ¿Y de dónde sale la imaginación? La imaginación también sale de la lectura, sale de el estarlo alimentando todo el tiempo, ¿no? El leer, el tener no solamente una lectura favorita, sino leer cosas que a lo mejor no te gusten. Como siempre que platico con chavos acerca de esto, leer incluso hasta la etiqueta de tus calzones. ¿Por qué? Porque eso te da una ventaja sobre los demás. No sabes cómo lavar unos calzones que a lo mejor el de enfrente no sabe, no conoce. Entonces ya tienes una ventaja sobre el otro. O sea, ya le puedes comunicar algo a alguien que esa persona no sabía. El saber algo que los demás ignoran y lo bonito, y no es ego, bueno, un poquito sí, pero más que nada es esa satisfacción del deber cumplido, esa satisfacción de decir, le dije a esta persona algo que esta persona no sabía y le sirvió para la vida y llegó a casa o llegó a la oficina a decir, ¿qué creen que me acabo de enterar? ¿No? Y podérselo platicar a los demás, poderlo comunicar a los demás. Entonces somos como una especie de divulgadores también del quehacer humano. Y eso es para mí lo más importante.
la lectura finalmente es lo que hace un comunicador. Yo le digo a los chavos, ¿cuántos periódicos leen al día? Y a veces platicando con estudiantes de comunicación, eh, de repente se quedan callados y se quedan mirando uno al otro. Pues no. ¿Cuántos periódicos leen? Sin pena, ¿no? No, pues Sí, la verdad ninguno, ¿no? La verdad ninguno, ninguno. Y en estas, y fíjate, es algo que en los años 90, por ejemplo, cuando me empezaban a invitar a dar pláticas, no existían las redes sociales como las tenemos ahora. Y la respuesta era la misma, ¿no? No, pues fíjate que si no leo, ¿qué haces? Pues, pues nada más lo que los titulares de los periódicos y qué interpretas de los titulares de los periódicos. A ver, cuéntame, por ejemplo, el titular del último periódico que hayas visto y cuéntame la historia detrás de ese titular. Entonces, es imposible, o sea, el titular te atrapa, ¿no? Es la manera ingeniosa en que un periodista arma las palabras para que sean atractivas. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Eso es lo que, eso es lo que falta, ese es el brinco que falta para crear buenos comunicadores, el meterse dentro, el meterse de lleno de la historia, y no es solamente la historia, sino lo que está al lado de la historia, qué pudo haber provocado toda esa historia, el antes también de esa historia, no solamente el después, no solamente las consecuencias, sino cómo se gestó algo, ¿no? Cómo se gestó eso que estás escuchando o esa nota que estás leyendo. Entonces, un consejo que siempre les doy, lean absolutamente todo lo que les llegue a las manos, sea o no sea de su agrado, tengan un poquito de tiempo, dense unos minutos para leerlo. Y no solamente para leerlo, para comprenderlo. A lo mejor en México sí se está batiendo el analfabetismo, pero seguimos cayendo en una cosa que se llama analfabetismo funcional. O sea, aprendemos a leer nada más para entender a lo mejor lo que dice el recibo, ¿no? De la medicina que sí, compraste, o a lo mejor la medicina que te pusieron en la receta por parte del médico, o a lo mejor el nombre del súper, cuando vas al súper, el nombre de uno de los productos que vas a comprar. Pero no vas más allá, no leemos las etiquetas, por ejemplo, el valor nutrimental de cada producto. Eso es meterse de lleno dentro de la información. Eso es absorber la información y provocar que esa información sea para ti. Por eso, a las nuevas, para las personas que están estudiando la carrera y a las que ya la estudiaron y que ya llevan mucho tiempo también en los medios de comunicación, no nos quedemos en ser los lectores de noticias. No nos quedemos en ser las personas que tienen una voz engolada, una voz muy bonita, una voz muy bien templada, sino también que seas una persona que transmita esa seguridad de lo que yo te estoy diciendo, sé de lo que estoy hablando y te estoy guiando por ese bosque de la información y te voy a llevar a un buen lugar. Te voy a llevar a un buen lugar en donde tú al final de cuentas, no es para que me des las gracias ni mucho menos, pero tú al final de cuentas vas a poder tomar una decisión de con qué te quedas, ¿no? Darte todas las caras de la historia. Por eso es importante leer de chile de dulce y de cacahuate, ¿no? Porque finalmente quien va a tomar la decisión de con qué se queda, si se queda con melón o sandía, o se deja manipular por una sola versión de la historia, pues eres tú, ¿no? claro. Y es algo que también en países como el nuestro nos falta mucho, ¿no? Estamos tan polarizados que nos quedamos nada más con una versión de la historia. No decimos, a ver, aquí ninguno de los dos tiene la razón, me perdonan, pero no, ¿no? Porque yo leí también otra información que dice que esto y esto. O los dos tienen razón, pero yo me voy a quedar con mi propia versión o mi propia forma de ver la vida, que eso también es muy importante. El crear un criterio propio es valiosísimo en países como el nuestro y eso es lo que nos va a provocar ese salto adelante que siempre estamos anhelando, pero que pues, hasta ahorita no se ha podido, ¿no? No, totalmente, tienes toda la razón, Iñaki, y me parece que si a eso le agregamos también que en radio el tiempo es corre demasiado rápido, de Sí. pronto pues no sabes, a lo mejor quieres dar una opinión y no tienes ya el tiempo para hacerlo o meter Ujú, diferentes notas, digo, en un noticiero y es lo que nos gustaría también que nos platicaras. ¿Cómo van decidiendo qué información sí meter, a qué informa? Digo, ahí por ahí, yo sé que está San Pedrito, que es ujú. el hacedor de muchas cosas allá en Nasir, pero también cómo van ustedes platicando, tú estás en la mañana con más comunicadores, en la tarde estás Ujú. solo, pero de pronto dices, bueno, esta nota es importante, a cómo decides a cuál darle importancia y a cuál darle más peso?
Sí, a cuál privilegiar, ¿no? Y que no parezca que estás ocultando información, ¿no? Porque finalmente no se trata de ocultar información. Pero a veces también la carga informativa se va hacia lados que a la gente ya le resulta chocante, ¿no? ¿Cuándo fue? El otro día que estábamos armando, y nos pasa a todos, ¿eh? Puede ser el mejor jefe de información del mundo, pero nos pasa a todos. Estábamos armando un noticiero en estos días que no está Alex Villalbazo, está de vacaciones, yo me estoy fletando ahí bueno, con Pepe Toño Morales, pero la junta la hacemos en la noche, un día antes, y San Pedrito pues me empieza a decir, oye, a ver, mira, llevamos a tal hora, él sugiere, no todo el cuadro de las horas, llevamos a tal hora con el corresponsal tal o con un texto sobre la balacera en tal lugar. Llevamos después llegamos a los 18 desmembrados que los encontraron colgados en no sé dónde. Luego los niños asesinados en no sé qué. Le va a ver, párale, párale, párale. ¿No crees que la gente necesita respirar? ¿No? Sí vivimos en una sociedad muy violenta, es de acuerdo, ¿no? Es innegable, no puedes objetarlo. Pero a la gente también son seres humanos sensibles, ¿no? ¿No crees que llega un momento en que ya está la intensidad y la carga de violencia que la gente también llega un momento en que dice, perdón, pero te voy a cambiar, ¿no? Ya es demasiada sangre, demasiado rojo, ¿no? Entonces hay que darle variedad también al tema. Eh, sí, no puedes evitar el hablar de lo que está sucediendo en tu país, porque entonces sería faltar también a tu deber como comunicador. Pero también hay otras cosas que pueden aligerar la carga o equilibrarla un poquito y que la gente no salga con un sabor de boca tan feo. Hay veces en que toda la hora, y a veces no puede ser otra cosa porque nada más de eso se trata la información que te llega, pero toda la hora está llena de sangre, está llena de muertos, está llena de violencia. Y es provocada por pues, diversos factores que tú vas explicando. Eso es también lo padre de la información cuando conoces la información, cuando te metes de lleno en la información, empiezas a explicar el porqué de cada hecho, que si hay una ausencia, que si hay un vacío de poder, que si esto ocurrió por esto, por lo otro. Y eso ya le está dando a la gente un área para poder tener un diálogo, ¿no? Y decir, a ver, este cuate tiene razón, a lo mejor sí, para poder discernir qué es lo que está diciendo la persona que está detrás del micrófono y no solamente la noticia, el bombardeo de información. Y vivimos en una época, Carla, terrible, que a veces es sin misericordia. La información, el bombardeo de información lo encuentras en todos lados, en todas las redes sociales. O sea, ya está tan... eh, eh, está tan polarizado, ¿no? Que ya no sabes con quién quedarte, con qué quedarte. Es una competencia de ver quién puede provocar que el otro crea que tú tienes la razón, como las granjas de bots, que los tienen tanto unos como otros. Y es una cosa innegable. Entonces, hay que darle un extra a la gente, hay que darle un extra a la gente para que tenga la información de por qué probablemente ocurrieron las cosas y una razón, y no se quede nada más con el hecho que le esté dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo formar entonces un noticiero con un equilibrio? Que es muy, muy difícil el provocar ese equilibrio. Buscar información que la gente pueda sonreír, que la gente pueda tener un poquito de esperanza. Yo sé que la nota es muy fea, yo sé que la realidad a lo mejor de repente nos rebasa y nos atraviesa, pero el provocarle a la gente una esperanza de que te gusta lo que estás viendo y que ha sido causa por un abandono en el estado en donde ocurrió este tema, un abandono político, bueno, pues vota. ¿No te gusta lo que estás viendo? Vota, ¿no? O sea, no quiero que te subleves ni quiero que hagas una revolución, porque ese no es nuestro papel, ¿no? Pero sí por lo menos ser como seres responsables, el pedirle a la gente que actúe de una manera responsable, ¿no? Utilizando el arma que tienen en las manos para que no sigan viendo esa realidad que nos rebasa y que nos atraviesa, como por ejemplo el voto. Ahí es donde entramos también. No queremos modificar y no queremos cambiar a la gente, ni queremos crear monstruos. Simplemente darle a la gente esa oportunidad de que solitos puedan llegar a una conclusión sobre la realidad que están viviendo. Sí. Sí. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros.
Y lo decías muy bien, provocar. Esa palabra es muy bonita porque al Sí, final involucra que tú estás dando tu criterio, tu perspectiva, estás dejando el libre albedrío de los demás y al final a lo mejor sale una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, al final estamos compitiendo de pronto con redes sociales como TikTok. Hoy en día, pues las sí. nuevas generaciones, en lugar de irse a buscar o de preguntar en fuentes fidedignas, se van y preguntan en TikTok, ¿no? Sí, sí, nos estamos convirtiendo, el otro día lo dije, a lo mejor lo dije muy feo, alguien se habrá ofendido, pero se está creando con el abuso de la tecnología, no con el uso, porque la tecnología per se no es ni buen animal, es tecnología, pero el abuso de la tecnología está creando una generación de autistas. Una generación de gente que lo único que está haciendo es scrollear, ¿no? Estar bajando y bajando y bajando. Por eso, precisamente, estos videos, los pequeños videos, los shorts, están hechos con una longitud suficiente como para mantener tu atención. Y es que cada vez, cada generación, y esto es, no sé si me horroriza de repente pensar esto, cada generación tiene un tiempo de retención menor que el anterior, Total, ¿no? sí. Entonces, ese short en un par de segundos tiene que llamar tan poderosamente tu atención para que lo sigas viendo hasta finalizarlo y después ver qué más hay, ¿no? Es como una Mm. adicción. Y yo creo que no tarda nada, si no es que ya lo hizo, algún colegio o alguna escuela de psicología en diagnosticar como un problema de adicción al escroleo en las redes sociales. Y ante eso, no somos necios, ¿no? Tampoco queremos ir en contra de la corriente principal, pero el dar otra opción, ¿no? El decirle a estas generaciones, a ver, sí, pero lo que pasa es que aquí lo que necesitas también es ver el contexto de qué es lo que está pasando. Estamos viviendo también una época de engaños terrible, ¿no? Estos falsos profetas de la información con la inteligencia artificial, no sé si lo has visto y no sé si tú también estás harta igual que yo, de que entras, por ejemplo, a Threads o alguna de estas nuevas redes sociales y te encuentras con videos cortos de leones atacando bebés o osos que se escapan y un gatito llega y se pone enfrente del oso y el oso sale corriendo y te los venden como si fueran reales. Y qué Es inteligencia peligroso. artificial. Es peligroso, es muy peligroso porque está trastocando la realidad. Te está, eh, te está distorsionando y te está prostituyendo la realidad. Y va a llegar un momento en que nuestra mente o la mente de alguna de las generaciones posteriores no va a saber discernir la diferencia entre la realidad y la fantasía hecha por inteligencia artificial. Sí, sí, es un riesgo muy grande. Creo que, digo, apenas está, pues, buscando, digamos, algunos formatos o códigos de ética para el Sí. tema de IA, pero desafortunadamente ahorita no los tenemos. Entonces, sí hay que trabajar mucho con estas nuevas generaciones en ese sentido. Y yo creo que ahí es donde comunicadores como tú, pues, tienen esta gran posibilidad, ¿no? De poder dejar y permear a las nuevas generaciones buenas prácticas, pero en este ínter, Iñaki, hay pues un tema ético, tú lo dijiste ahora, estamos buscando cómo hacerle para que no nos dejen de ver, de oír, y estamos encarnizando un poco esta lucha entre quiero que me escuchen a mí, me vean a mí, porque competimos con redes sociales y muchas cosas más. ¿Cómo se le hace para mantener ese código de ética profesional en una redacción, en este caso de radio, por ejemplo? Mira, esa es una gran pregunta. La radio como medio de comunicación solita no va a sobrevivir. Y lo mismo también le va a pasar a la televisión, porque tiene esta gran competencia que son las redes sociales. La radio tiene que adaptarse, y aquí es donde entra el darwinismo, el darwinismo mediático, el darwinismo de los medios de comunicación. O te adaptas o te extingues. Sí. Entonces, por eso la radio también ha tenido que adaptarse. Hay muchas estaciones de radio que han tenido que cerrar. Y también hay canales de televisión que están en crisis. ¿Por qué? Porque no quisieron adaptarse a las nuevas tendencias. En la radio, por ejemplo, nosotros nos tuvimos que adaptar también al tema de los podcasts. Por eso, por ejemplo, en nuestra radio, pues hicimos este enlace, esta conexión con una empresa productora de podcasts en Estados Unidos, iHeartRadio. Estamos trabajando con ellos precisamente para que la radio pegue ese brinco dentro de este teatro de la mente hacia otro medio en donde las nuevas generaciones con este código nuevo de comunicación puedan entender lo que estás tratando. Pero nada va a suceder, Carla, si tú como comunicador no te adaptas tan bien.
¿no? No adivinas el código generacional que tienen las chavas y los chavos en esta época. Si tú crees que llegaste a los medios a darle lecciones a la gente, estás muy equivocado. Al contrario, tienes que adaptarte a cómo hablan, a cómo viven. No que vendas tampoco tu dignidad, porque eso también es un extremo horrible que no debería ser, pero sí adaptarte a el código de comunicación que traen estas generaciones y hablarles en su propio idioma, un idioma que ellos comprendan. Es como, por ejemplo, caray, y siempre pongo el ejemplo de los Beatles, pero eran cuatro chavos de un lugar que se llamaba Liverpool en Inglaterra, pero de no haber sido por un señor mayor que ellos, unos 20 años mayor que ellos, que era un genio musical que se llamaba George Martin, eh, los Beatles no hubieran sonado a lo que sonaron. O sea, George Martin fue el que les arregló y que les puso cuartetos de cuerdas y que les hizo arreglos imposibles. Llegó un momento en que los Beatles ya no podían reproducir su música en un escenario, por eso dejaron de tocar en vivo, por los arreglos que les hacía George Martin. Entonces, eso fue el gran brinco, el gran salto hacia adelante de la tecnología y de la música pop, de la música popular, sin una persona que logró adaptarse, logró entender, logró adivinar lo que traía esta contracultura de los chavos de los años 60, los que tenían 18, 19, 20 años en los años 60. Entonces, igual nosotros, que también a lo mejor somos una generación que va de salida, tenemos que aprender a adivinar de qué va el rollo de la gente que está en este momento haciendo que las cosas sucedan o no sucedan en el mundo, ¿no? Para poder actuar en consecuencia y trabajar con ellos. Y es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida, Iñaki, no sé si estés de acuerdo conmigo, porque al final la construcción de noticias la hacemos entre muchos, digamos, como Sí. PR nosotros pues también de pronto incidimos en algunos temas con ustedes, tocamos la puerta, Sí. ustedes por su lado también tocando puertas en muchos, pues en muchos ámbitos. Y en ese sentido, Iñaki, digo, este podcast justo se llama así, el PR y el periodismo, porque Ujú. buscamos tejer esos puentes. De pronto, pues hay ahí unas disputas entre el PR, el periodista, ¿no? Y seguramente te ha tocado algún PR colega que te toca la puerta y no saben a lo mejor ni qué temas estás tocando, tratando. Ujú. Y pues es lo que queremos también en este podcast, el poder darles herramientas a los nuevos PRs, a colegas que ya tienen tiempo, a lo mejor, para que nos adaptemos en conjunto. Creo que este es un trabajo y una responsabilidad compartida. En ese sentido, ¿cómo le hacen para tener esta buena relación con PRs o con algunas otras fuentes que les llegan y les tocan la puerta y les dicen, oye, tengo esta información y ustedes dicen, la tomo, no la tomo? ¿Cómo le Ujú. hacen para mantener esa buena armonía, digamos? Eh, Traten de acercarse más a la gente que está en los medios. O sea, no solamente te acerques a una persona que está en los medios porque es una persona que trabaja en los medios, ¿no? O porque es una persona que a lo mejor ya revisaste los ratings, a este cuate tiene un rating, y entonces vamos a acercarnos con él. Conócelo, conócelo, métete en su vida, métete en su cabeza, métete en su cama, qué sueña, qué piensa, qué vive, cómo dice las noticias, cómo platica las noticias, si es un buen storyteller o es un deficiente storyteller. Entonces, en el momento en que lo conoces, tú ya sabes si puedes trabajar con él o no puedes trabajar con él. Es lo que también le comento a veces a mis compañeros de ventas, ¿no? Departamento de ventas, porque de repente te salen con ideas sobre ventas y tengo un cliente que tal, oye, y eso, ¿qué tiene que ver con mi programa? ¿No? A ver, ¿cómo puedo vender en mi programa esto, almohadas o ollas, ¿no? Vamos trabajando juntos. O sea, tú me has escuchado, ¿qué dije o de qué trató mi programa del día anterior? Ah, pues no sé. ¿Qué venía escuchando? No, ya en serio, ¿qué venía escuchando? No, venía escuchando un programa musical en otra estación. Digo, entonces, ¿cómo quieres vender una estación de radio si no sabes lo que estás vendiendo? ¿No? No sabes, porque es que finalmente también somos, y no me ofendo cuando me lo dicen, somos productos también, ¿no? Somos productos y somos vendibles. O sea,
se vende nuestro espacio, aunque nosotros no nos vendamos como personas, ¿no? Pero nos vendemos como personas que podemos ser útiles a nuestra empresa porque no son hermanos de la caridad, es una empresa privada que necesita vender para poder seguir funcionando. Entonces, en la medida en que se respete nuestro trabajo y se respete nuestra forma de hacer las cosas y no vaya a atentar en contra de nuestra dignidad como periodistas o como comunicadores, eh, alguna ocasión, en alguna ocasión me dijeron, oye, tenemos un contrato, cuando todavía estaba abierta la Plaza México, tenemos un contrato para que vayas a transmitir a la Plaza México las corridas de no sé qué. Digo, ¿what? A ver, ¿me conoces? Pues sí, sé que tú trabajas aquí en Noticias. A ver, ¿me has escuchado? No, no realmente no he escuchado. Entonces, ¿cómo puedes vender algo en lo cual eh, yo he sido yo he estado en contra toda mi vida, es más, desde que soy niño, ¿no? La primera vez que me llevaron a una corrida de toros, salí enojado, salí pateando, salí llorando y juré jamás volver a una corrida de toros y dedicar mi vida a evitar esta barbarie, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, puedo estar equivocado, no, pero es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Pero tú estás vendiéndole a la empresa el que yo vaya a hacer algo que va en contra de mi dignidad. ¿Sabes qué puede pensar la gente que nos está escuchando cuando yo salga a decir, en vivo desde la Plaza de Toros México y sale pesando 500 kilos que va a ser lidiado por... Pues cuento es un farsante, ¿no? Claro. ¿Dónde está ¿Qué tu pasó? credibilidad? ¿Dónde está tu credibilidad, no? Y lo mismo también, por ejemplo, las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad, para poder sugerir que fulano o mengano venda algo, pues debes de conocer a la persona que lo va a vender y debes de conocer sus fortalezas y sus debilidades y sus áreas de oportunidad. ¿Qué puedes sugerirle a esta persona que venda y de qué manera podemos juntarnos tú y yo para hacerlo lo más divertido y lo más teatro de la mente posible? Y eso es parte de la comunicación. Parece mentira, pero muchas veces en donde menos se da la comunicación es dentro de un medio de comunicación. Es un Parece contrasentido, ¿no? mentira, pero sí tienes toda la razón. Sí, Sí. sí. Entonces, sí hemos trabajado con agencias de publicidad, pero muchas veces también digo, híjole, ¿y ahora cómo vendo esto? ¿No? También en alguna ocasión me dicen, vas a tener que leer una nota, era, era para vender, ¿no? Se supone que era un remedio contra la diabetes, ¿no? Ok. Entonces quiero que grabes, por favor, que se está promocionando el remedio contra la diabetes, salida no sé cuándo. Le digo, perdón, pero no lo voy a hacer. Pues entonces, entonces habla con el director de la empresa. Pues yo voy, me subí con el director de la empresa. Le digo, a ver, ¿estamos de acuerdo tú y yo que la diabetes es incurable? Sí. ¿Por qué estamos vendiendo un remedio para la diabetes? ¿Quién te dijo que está? Pues me lo acaba de decir el vendedor. ¿Pero por qué están vendiendo un remedio para la diabetes? No, no sé, no, yo no lo sé. Entonces, tampoco nos vamos a prestar nosotros a hacer un circo y 30, 40, 20 años de tu vida que tienes como comunicador, tirarlos a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque tu empresa se lleve dinero y ¿dónde quedó tu credibilidad? O sea, destrozas tu credibilidad en 5 minutos y bueno, y es algo que ya sabemos todos. La confianza tarda muchísimo tiempo en ganarse, pero tarda segundos en perderse, ¿no? Con una sola acción que hagas. Así es. Entonces, sí, el trabajo en equipo entre medios, entre agencias de publicidad y los comunicadores es valiosísimo para poder lograr una eficiencia. Esta sinergia es lo que, y este conocimiento de las facultades o de lo que te puede ofrecer el comunicador es valiosísimo para saber si funciona o no funciona el producto con esta persona. Hay comunicadores buenísimos, pero que son muy malos para comunicar cierto tipo de productos. Y Ujú. hay cosas que a lo mejor ese comunicador tiene mucha empatía, como por ejemplo, las cosas que a mí me pueden gustar, que es un libro, o que es una película, o es un animal, ¿no? O es, no sé, un género cinematográfico como la ciencia ficción o como la fantasía, que me encanta y que puedo hablarte horas de eso. Entonces, ¿por qué no aprovechas ese expertise que tiene la gente? Hay quien habla mucho, quien sabe mucho de ingeniería. Yo tengo compañeros comunicadores que son extraordinarios como economistas.
saben muchísimo de economía, o saben muchísimo de historia, o saben muchísimo de arquitectura. Entonces, aprovechar lo que cada uno trae para poder llevar un beneficio, pero pues no utilizarlos como todólogos, porque finalmente eh, en algún momento se va a corromper el mensaje, ¿no? En algún momento no vas a dar el ancho para lograr esa experiencia que quieres transmitirle al radio escucha. Yo creo que acabas de decirlo muy bien, Iñaki, en el sentido de que entre mejor entendamos lo que hacemos cada uno en nuestras Ujú. trincheras, es como vamos a lograr, pues a lo mejor tender mejores puentes, porque al final, sí, una agencia de publicidad pues va a vender un producto, pero un PR pues vende más bien intenciones, ideas, constantemente pues esta credibilidad o construimos esa credibilidad y ustedes son esos voceros, esas personas que divulgan todo esto y al final cada uno tiene, digamos, cada uno coexistimos en este campo, pero la idea pues es entender lo que hacemos y, digo, es muy difícil, debo confesarte, Iñaki, que los PRs tenemos una base de datos inmensa, infinita Sí, de periodistas y de sí, sí, pronto sí. sí es complicado a lo mejor estar uno por uno y así, pero ahí es donde entra la pericia de cada quien, es depende pues el producto, el servicio, el mensaje que quieres dar y ahí es donde tocamos o no tocamos la puerta. Al final, pues sí, todos queremos pues lo mismo, ¿no? Llegar a esa audiencia. De acuerdo, totalmente. Queremos tener una buena respuesta de la audiencia. ¿Qué finalmente queremos hacer? Provocar que se mueva un producto, ¿no? Que se mueva un servicio. Entonces, que se mueva con la persona adecuada para moverse, ¿no? Y no Totalmente. provocar también un desastre que puede hacer perder pues mucho dinero a la empresa e incluso también a la misma agencia. Claro, y además, Iñaki, hace poco tuvimos acá en el podcast a la directora de una agencia que se llama Edelman, no sé si la ubicas, Ah, ¿cómo no? Pues claro. y ella Sí. hablaba, ellos cada año hacen un estudio que se llama el Trust Barometer, y el hallazgo más importante de este año, digamos, fue que los jóvenes, digamos, de entre 18 y 23 años, ven pues en hacer disturbios la solución a muchos problemas. Ujú. Imagínate eso, o sea, hoy en día un joven de esta edad no visualiza probablemente otra forma de solucionar problemas sociales y yo creo que ahí es donde el comunicador también tiene mucho poder o mucha influencia sobre estas mentes, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, regresando al tema de los Beatles, estamos en plenos años 60, que fue la década en la que más avanzó la humanidad en probablemente 2000, 3000 años. Bueno, o sea, en esos 10 años de la década de los 60 se avanzó en tecnología, en ciencia, en desarrollos, más que en miles de años. Y en el tema de la música que empezó a salir, y me refiero mucho a la música, no solamente porque me gusta mucho, sino porque la música puede, y el rock en particular, puede englobar a todas las demás artes. ¿No? Engloba a la cinematografía, a las artes plásticas, ¿no? En fin, a la literatura, mucha literatura sobre este tema. Y este salto adelante, ¿qué lo provoca? Lo provoca la rebeldía, lo provoca el crear disturbios, ¿no? Como sucedió con la contracultura hippie. Y luego con la contracultura punk, que fue a finales de los años 70, mediados finales de los años 70, que decían, si a los hippies no los escucharon hablando de paz y amor, a nosotros nos van a escuchar hablando de violencia, ¿no? Eran los hijos de las personas que trabajaban en las minas y en las zonas de fábricas del norte del Reino Unido. Bueno, y eran cuates que traían la contracultura a flor de piel. ¿Cómo se logró meter en el cajón toda esa furia, todo ese, como dicen en inglés, el teen angst, ¿no? Toda esa angustia existencial con inteligencia, dándoles a entender, el mostrándoles que todo eso que ellos traían, toda esa carga emotiva que traían podía ser útil para incluso para su propia vida diaria y transformarla en algo pacífico y no en algo destructivo. Y esa también es labor de las agencias de publicidad, porque las agencias de publicidad cambian la forma en que vivimos, cambian la forma en que pensamos, a veces para bien y a veces para mal. Me acuerdo muy bien no sé, bueno, tú eres muy joven, pero te acordarás a lo mejor del chacachaca con Ariel, ¿no? De una cubetita que se movía sola.
Un comercial, sí, sí, Un sí, claro. comercial, el comercial de Ariel, que lo hacía un gran actor de teatro y de cine que se llamaba Luis Jimeno. Entonces Luis Jimeno pues, le echaba ahí el Ariel, ¿no? El limpiador a la cubeta y la cubeta se empezaba a mover. Paz, 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 paz. Eh, tuvieron que retirar el anuncio del aire. Este es un caso de estudio, debería estudiarse en las universidades, porque llegaba gente a la tienda donde compró el Ariel para decir, oiga, está mal su detergente. ¿Por qué? Porque no se mueve mi cubeta. Parece chiste, pero no, no lo es. Llegaba mucha gente a quejarse. Ahora me regresan mi dinero porque mi cubeta no se mueve. Oiga, pero pues era una actuación, era exagerado. No, no, no. A mí me están diciendo en la televisión y yo creo en la televisión. Entonces ahí es donde entra también la credibilidad y cómo tu credibilidad se puede caer con, sí, desde luego, son personas que a lo mejor son personas de escasos recursos, personas de baja escolaridad, ¿no? Y que no tenían esta capacidad de entender que pues, para que se mueva una cubeta necesita un motor o necesita otro tipo de cosas. Pero, ¿en qué país estás viviendo y a qué país estás produciendo, ¿no? Medios de comunicación? A un país que tiene esa escolaridad con ese, no me gusta decir la palabra atraso, pero bueno, este atraso dentro de la formación de criterios, como el nuestro. Venimos de un país que llevaba 70 años controlado por una dictadura de partido. Así. Ahorita algunas personas están haciendo el intento por cambiar las cosas, algunos para bien y otros para quedarse otra vez en lo mismo, pero no hemos avanzado mucho en la formación de un criterio que nos permita discernir cuál es la realidad de la fantasía. Y para eso también la publicidad y la mercadotecnia están, sí, para crear necesidades y echarle aceite a los engranes de la economía, pero sí también tienen esa responsabilidad de que son formadores incluso del criterio de generaciones. Claro. Entonces, también el otro día es padre a veces también meterse a ver los anuncios que tú veías cuando era chavo, el de agarra la jarra con Bacardí, ¿no? Ese no me acuerdo, a ver, Eso no cuéntanos. te acuerdas. Era unos chavos que estaban platicando, ¿no? Y yo llevo los refrescos, y yo llevo las botanas, y yo llevo la jarra. ¿Qué era esto de la jarra? Pues lo creó una agencia de publicidad. Agarras una jarra, le pones una botella de Bacardí y refresco de cola y preparas una jarra. Y agarra la jarra ya se convirtió en sinónimo de emborráchate, ¿no? Ya, Para claro. bien o para mal, estabas creando una forma de entender la realidad como agencia de publicidad. Sí. Ahora, la agencia de publicidad dice, pero yo no tengo la culpa de que lo hayan interpretado así, pero hay gente que es un genio para cambiarte la forma de pensar. Por ejemplo, hablando de política, el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. El cuate que hizo el nombre es un genio, es un acróstico, ¿no? Eso. Morena. Morena es el color de la piel del 70-80% de la población de México. Ahí hay una identificación. Morena es como se le llama a la Virgen de Guadalupe, que es la gran unificadora cultural de este país y de toda la América Latina, ¿no? Correcto. Entonces ahí te estás aprovechando. Sí, es una apropiación cultural, pero es una apropiación cultural que llegó para quedarse. Sí, Y muy por eso el nombre inteligente. del partido cayó. Muy inteligente. Por eso te digo que la gente detrás del nombre de Morena, del concepto del Movimiento de Regeneración Nacional, y te lo digo, yo no siendo ni partidario, ni mucho menos, pero sí he de reconocerlo. ¿Por qué? Porque llegó a provocar tal recordación en la gente que lo hicieron suyo. Porque es mi color de piel y es el color y es el nombre de el ser sobrenatural que nos protege y nos cuida y nos apapacha y está con nosotros y al cual le echamos cohetes cada 12 de diciembre, ¿no? Entonces, debo de votar por un partido que tiene esas ideas tan nobles como considerarnos como mestizos y tener como una figura a la aparición de la Virgen. Entonces, y eso salió de una agencia de publicidad, ¿no? Sí, Entonces, sí. fíjate la gran responsabilidad. Y hoy en día, pues es un concepto que, por supuesto, está registrado y que lo pueden Sí, mencionar en todos los medios sin ningún absolutamente. problema. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Absolutamente.
Absolutamente. Andrés Manuel López Obrador llegó tan lejos como para registrar también su nombre, ¿no? Bueno, está bien, y podía incluso hasta ganar regalías, ¿no? Por su nombre, porque se dio cuenta que su propio apellido, López Obrador, era una aplanadora de votos. Y así ha sido utilizado en las demás elecciones. Esté él o no esté él en la boleta, con la pura mención López Obrador ya es suficiente para hacer una avalancha de votos y garantizar que quien sea, incluso hasta el candidato más mediocre, gane una elección. Sí, es que queramos o no, Iñaki, tú lo mencionabas hace rato, somos una marca. Ya creo Ujú. que todos estamos entendiendo que si no nos comportamos como una marca, pues difícilmente a lo mejor vamos a tener, no sé, vistas o vamos a lo mejor, no sé, en tu caso, que de pronto te contratan para alguna campaña o para algún comercial, etcétera. Pues sí, somos una marca, pero eso sí, hay una línea muy delgada entre mantener nuestra ética, nuestros valores y vendernos al mejor postor. Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a la gente, por ejemplo, ahorita estamos llevando la campaña de Carl's Jr., de las hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas, yo me como una hamburguesa a lo mejor una vez cada 2 semanas y me encanta y me la como. Pero tampoco puedo decirle a la gente, corre y come hamburguesas todos los días. Entonces, si algún día me pidieran que yo dijera eso, les digo, hasta aquí, perdón, pero hasta aquí llegué, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también hablo de nutrición en mi espacio. Entonces les digo, está perfectamente bien que te tomes una Coca-Cola una vez a la semana. No es un regalo a tu paladar, la Coca-Cola es muy rica y es adictiva, tómate una a la semana. O cómete un gansito a la semana o al mes, a menos que tengas diabetes, ¿no? A menos que tengas con diabetes. Pero no que no sea la base y el fundamento de tu alimentación todos los días. Entonces tampoco no puedo decirle, nada más por mantener al cliente contento, come gancitos todos los días y sé fuerte y saludable. Pues no, no puedo, no, no puedo. Va en contra de mi naturaleza y va en contra, pues también de lo que soy como comunicador, ¿no? De mi credibilidad. O sea, qué pobre comunicador sería si yo traicionara lo que he luchado, por lo que he luchado durante tantos años. Oye, ya hace rato hablabas también, bueno, que hay buenas y malas prácticas en todos lados, en todas las Sí. profesiones. Pero en la cuestión de la comunicación, pues sí tenemos ciertos vicios, diría yo. ¿Cuáles te has topado con los que simplemente no puedes y cuáles dirías que son pues ahora sí que pues muy importantes de mantener? Mm. Prácticas buenas, prácticas malas. Creo que Ujú. la honestidad sería, la honestidad sería la mejor práctica que yo pueda tener. Finalmente, el decir, no voy a hablar de esto porque no tengo la más remota idea de qué estoy hablando, ¿no? Y no por seguir un guión, pues vaya a decir algo que vaya a manipular la conciencia de alguien. O sea, para mí, la mente de la gente es preciosa. Es, y sobre todo de países como el nuestro. Entonces, nosotros los comunicadores, si se supone que estamos aquí porque, hijo, va a parecer también a papacho, ¿cómo dicen? Guayabazo al ombligo. Pero si Ándale. estás en esta chamba, si estás detrás de un micrófono, es porque se supone que tienes, perdón, las cualidades, y tienes la preparación y tienes el bagaje cultural para poder estar detrás de un micrófono o detrás o frente a una cámara. Entonces yo no puedo traicionar a la gente que confía en mí y que me está viendo y me está escuchando porque soy la persona que está detrás del micrófono. Pasa algo muy bonito, y perdón, a lo mejor si abro más el paréntesis, pero ha pasado algo muy padre, una revolución muy padre, y no todo es malo, finalmente. Y ahí te va una mala práctica y un gran vicio que se estuvo en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Pensar que la persona que estaba detrás del micrófono o pensar que la persona que estaba frente a la cámara era un dios irreprochable. Era la persona que tenía la verdad, nada más por estar ahí. Claro. Y afortunadamente, cuando los medios se hicieron bidireccionales, ¿y esto qué quiere decir? Sí, la gente de repente escribía a su locutor favorito o a su estrella de la televisión favorita, le escribía cartas, cartas que a veces ni se leían y empezaban a llegar un chorro de cartas. A mí me tocó esa transición y la llegada también de los medios electrónicos, empezó a llegar el correo electrónico, ¿no? Donde dabas el correo electrónico o en algún programa que tuve de medianoche hicimos el experimento
dejar libre la línea telefónica para que la gente hablara, ¿no? Decía, a lo mejor leía una parte de una poesía de, no sé, de Oscar Wilde, o leía un fragmento de Drácula de Bram Stoker y dejaba el teléfono. Empezaba a desarrollar un tema, sonaba el teléfono y lo metíamos al aire. Entonces, sí te arriesgabas a que te hablara alguien y te mentara la madre, ¿no? Pero, pero era muy bonito porque en la radio nocturna, la gente que te está escuchando, ya todo lo peor que le pudo haber pasado en el día ya le pasó. Entonces está abierto y está receptivo para poder ser él, ¿no? Poder hablar, que no hable sus frustraciones, sino hable su corazón. Entonces es bien bonito hacer eso. Y por lo mismo, eh, empezar a acercar al radio escucha con la persona que está detrás del micrófono, el que ellos se den cuenta que tú no eres un Dios inalcanzable, eres un ser humano igual, ¿no? Yo va a llegar un momento en que yo cuando termino mi programa, pues me descalzo los audífonos y salgo a la calle y tengo iguales problemas que la persona a la cual yo le estaba hablando hace una hora, ¿no? Eso es lo más importante, fue lo más bonito que pasó en esa transición en la radio antigua, de la radio tradicional y la televisión tradicional a la radio moderna. Ahora, con la explosión de los medios, de los medios masivos de las redes sociales, yo tengo abierto, por ejemplo, X. Entonces, escribo un saludo, ¿cómo están? Tal, tal, empezamos nuestra transmisión y tal. Y veo lo que la gente escribe y es en tiempo real, ¿no? Oye, me caes mal por esto, por esto, por esto. Oye, se me hizo muy soberbio de tu parte decir esto y esto. Oye, creo que te falta información de esto, de esto y esto. Y ahí es donde se abre esta bidireccionalidad. ¿No? Yo podría tener la opción de no pelarlo, sino decir nada. Pero finalmente lo hago, claro, siempre que se puede que sea radiable, ¿no? Porque hay cosas que nada más, hay veces en que la gente escribe, pues nada más para sacar sus frustraciones, ¿no? Pero tú entiendes cuando alguien lo hace de corazón, ¿no? Y lo hace pues para corregirte porque esa persona tiene mejor información que tú y es inevitable que en algún momento alguien lo tenga, ¿no? Entonces estamos viviendo una época de igualdad. Estamos viviendo una época en donde se empiezan a democratizar los medios. Y para mí creo que son buenas noticias. Creo que eh, el futuro es esta luz que cada vez se está haciendo un poquito más brillante gracias a eso, ¿no? Gracias a esta bidireccionalidad. Eh, y, y es a lo que yo como comunicador estoy apostando, ¿no? Claro. Que la gente pueda seguir utilizando estos medios a su alcance, que inmediatamente puedan tener ese contacto con el locutor, puedan tener ese contacto, que ya se termine la era de las vacas sagradas de los medios de comunicación y se nos considere como personas, como cualquier otra persona, como una persona de la calle que nada más tiene una labor muy importante, sí, desde luego, pero es una labor, a lo mejor la señora del puesto de quesadillas te nutre, ¿no? Si tienes hambre. Pues a lo mejor yo te estoy informando. Cada quien pone su parte para que una sociedad funcione. Esa es mi parte, pero de ninguna manera por estar en los medios soy una persona más especial que tú. Como dice su eslogan que me encanta, ciudadanos informados, informando, ¿no? Sí, eso queremos, ¿no? E información que sirve. Realmente que sea algo con lo que la gente, oye, fíjate que dijo este cuate, no me acuerdo de su nombre, y no me importa que no se acuerde de mi nombre, ¿no? Pero este cuate que dijo, y lo dijo de una forma muy chistosa, ¿no? Ahí está el plus, ¿no? Ahí está lo que Sí. hace lo que te da esa forma especial de hacer las Mm, cosas. O lo lo que dijiste de te una manera distingue. que hizo sonreír a la gente, ¿no? Mm, Y que le provocó una recordación extra de lo que pudo haber leído a lo mejor en un periódico. Sí, esta información yo la leí en la mañana, pero este cuate lo dice de una manera muy chistosa y por eso lo escucho. claro. Eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Finalmente eso también es vender, pero es vender de una manera noble, no estás engañando absolutamente a nadie, estás utilizando a lo mejor algún talento que tienes, lo estás explotando para poder llevar este milagro de la comunicación a más gente. Oye, Iñaki, bueno, ya para ir un poquito cerrando, nos has hablado y nos has dado muchos consejos también para chavos, para personas o profesionales que actualmente hacen o viven la comunicación, que esta es una carrera, la verdad estarás de acuerdo conmigo, apasionante. Pues también queríamos preguntarte un poco qué es lo que distingue a Radio Asir, a Grupo Asir, pues de muchas opciones de radio que existen. Mira, honestidad.
Yo cuando llegué a Grupo Asir me sorprendieron. Yo venía de Núcleo Radio 1000 cuando terminó Rock 101 y se cambió por otra estación. Entonces, pues nos dieron las gracias a todos. Pues es trabajo, ¿no? Y nadie se tiene por qué ofender, ¿no? Y pasa siempre. Yo estaba ahí buscando chamba y fui a todas las empresas radiofónicas, había así por haber, para dejar ahí una grabación con lo que yo hacía. Y un día me hablaron, me dijeron, justo una semana antes de que naciera mi hijo, así, me hablaron para ir a una entrevista de trabajo ahí en Grupo Asir, en Montes Pirineos. Dije, bueno, Grupo Asir, pues, ¿qué estaciones de radio tiene Grupo Asir? Tiene esta, tiene otra, tal, tal, tal. Bueno, eh, llegué a Grupo Asir sin muchas expectativas, ¿no? Finalmente, pues para hacer pues, lo que me pidieran hacer, porque finalmente uno como comunicador debe estar dispuesto a hacer muchas cosas y de saber mucho de muchas cosas y de poder hablar y de poder opinar de muchas cosas por lo que platicábamos al inicio de esta charla, ¿no? El leer de todo. Pues una estación de radio para chavos, en AM. Yo venía de FMs y venía de estaciones de noticias, y nada más tendrías un turno a las 4:30 de la tarde, 4:30, 7 de la tarde, para pues, presentar música de rock. Dije, pues sí, lo hago, pues ¿por qué no? ¿No? Y es una estación que finalmente te fue tomando en cuenta porque se fijaban en ti, o sea, se fijaban en mí, se fijaban en lo que yo hacía, se fijaban en lo que yo era capaz de hacer. Y al mes siguiente me invitaron a dar notas de cultura y espectáculos en el noticiero estelar, ¿no? Que era Panorama. Y dije, wow, Panorama, no puede ser. Entonces te vas dando cuenta que son estaciones humanas. Que lo primero que te preguntan, por ejemplo, el señor Ibarra, que en paz descanse, te veía y sin conocerte, sabía que eras un empleado, pero te decía, ¿cómo está? Pues bien, bien, señor Ibarra. Ah, ¿cómo está la familia? Bien. ¿Sí tiene familia usted, va? Sí. ¿Y se preocupa por su familia? Sí. Ah, bueno, porque si no, usted no trabaja aquí, ¿eh? Muchas gracias. O te preguntaba también, una de las anécdotas más bonitas con él era así con un chorro de invitados políticos y diputados y demás, iba caminando mostrando en las instalaciones y de repente me ve pasar y me dice, ¿cómo está? Le digo, bien, señor Ibarra. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Yo pues llevaba ya 2 años, ahorita ya llevo casi 30. Como 2 años, señor Ibarra. Ah, ¿y cuánto tiempo más piensa usted trabajar aquí con nosotros? Y le digo, pues hasta que usted se aburra de mí, ¿no? Y ve su reloj y dice 5, 4, 3, 2, vais a trabajar, vamos a trabajar. Entonces, ese tipo de interacción con tus jefes, ¿no? Con la gente que firma tu cheque, ¿no? Es preciosa, porque lo mismo lo hacía con el encumbrado comunicador, con don Guillermo Ochoa, y lo mismo lo hacía con una persona de intendencia. Entonces, ese trato humano es lo que te dice, de aquí soy, ¿no? Porque a lo mejor yo llego de mi casa con mis padres, con los mismos principios y los mismos valores. Entonces, por eso, pues ahí sigo nací y no me he querido ir, ¿no? Precisamente por lo mismo, por ese espíritu de poder preservar valores, y esos valores se transmiten, ¿no? Finalmente, esos valores se transmiten en tu vida diaria, esos valores se transmiten en lo que haces al aire también. No puedes fingir un ratito, pero no puedes fingir para siempre. A veces sí juegas, eres un personaje cuando a lo mejor estás anunciando algo o cuando a lo mejor estás contando una historia, o a lo mejor no quieres dejar a flote tus sentimientos como el 11 de septiembre o las matanzas en Gaza, porque de ser así yo estaría llorando todo el día. Yo sí soy de lágrima fácil, pero a veces también tienes que ser un poquito más histriónico. Y sin embargo, nunca te olvidas de ser humano, sin embargo, nunca no me lo perdonaría, ¿no? El dejar la humanidad, sobre todo en una empresa que me ha permitido ser yo, me ha permitido tener los valores que traigo desde casa, desde la cuna. Entonces, eso es lo bonito de también trabajar en empresas en donde se respeta quién eres y no tratan de cambiarte y no tratan de cambiar tu forma de pensar en la humanidad, independientemente de cuál sea tu posición social, independientemente de cuál sea eh,
en qué creas, cuál sea tu religión, cuál sea tu color de piel, ¿no? O, eh, o si eres gay, si eres heterosexual, etcétera. Nadie te va a juzgar por eso, pero lo único que se va a quedar y que va a trascender en los medios de comunicación, que va a trascender más allá del micrófono, es un ser humano que es empático con la gente que te está escuchando. Y como bien lo dices, ¿no? Un ciudadano informado está intentando informar para que los demás se lleven algo a casa, algo más, y que puedan normar una opinión y un criterio ante la vida. Sí, ya no como lo decías anteriormente, ya no es porque lo dijo Iñaki Manero, es real, No, ¿no? Hoy no, en no, no. día ustedes mismos buscan generar diversos criterios para que la gente se cuestione y pueda, elegir mejor y tomar mejores decisiones. Sí, a veces sí es un golpe al ego, es un golpe al orgullo cuando alguien te sabes que estás equivocado y tú, ching, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo este argumento de tal y tal y tal. Y sabes que, ching, no, pues sí tiene razón, ¿no? Es un golpe Ujú. al ego, pero tienes que reconocer que esa persona tiene razón y esa persona sabe más que tú. Y no hay nada más bonito que reconocerlo al aire, porque eso te humaniza también. No lo haces nada más porque la gente, ay, mira qué padre cuate, ¿no? Como dicen, qué buena ondita. No, no, es un ser humano igual que yo y también se equivoca, también la riega. Pues bueno, o a veces de repente que se nos salga un ajos y cebollas al aire. Y eso no está planeado, créemelo. A veces de repente me sale directamente del hígado. ¿Por qué? Porque también soy un ciudadano y porque también lo siento, porque también me indigna. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando de lo que escena las personas que los agarran en el alcoholímetro, El torito, ¿no? el torito, ajá, Ujú. y se los llevan y les dan de cenar mejor que a millones de mexicanos en sus casas. Hay mexicanos que jamás podrían soñar con cenar lo que les van a dar esos irresponsables por haberse emborrachado y manejado, nada más porque los agarraron, esa es la única diferencia. Los Mm. agarraron, pero pudieron haber matado a alguien, o sea, no hicieron una gracia. Entonces, hoy sí estaba yo verdaderamente indignado. Entonces sí solté un par de ajos y cebollas, pero eso la gente también, eh, sin querer, ¿no? Porque lo estás haciendo genuinamente, pero la gente lo toma, sí, le da ese toque de autenticidad que la gente está esperando de los medios de comunicación. La gente ya no cree, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones ya no creen en estos ídolos de piedra, estos grandes comunicadores, esos ídolos inalcanzables ya van saliendo. La gente busca autenticidad en quien le está dando las noticias. Y no importa si tienes 20, 30, 40 o 70 años, mientras seas una persona auténtica, mientras seas una persona que ríe, que llore, porque también he llorado al aire, mientras seas una persona que se enoje, mientras seas una persona que miente madres, la gente va a decir, este cuate es un ser humano igual que yo. Entonces me identifico con él. Y eso también ayuda mucho, eh, aunque no es lo que estás buscando, también puede ayudar mucho a vender tu estación. ¿Por qué no? ¿No? Eso también atrae a las agencias de publicidad a los clientes. Claro, ¿No? claro. Es la autenticidad. La autenticidad también vende, aunque parezca otro contrasentido, ¿no? No, y es que se genera esa conexión, Iñaki, y es justamente por lo que la gente elige escucharte cada día, elige, sí, escuchar tu opinión, tus criterios, y pues al final decide quedarse contigo y escucharte por 30 años que ya has estado en Grupo Asir. Ojalá, y Y ojalá todos sean muchos más, los y que todo lo que faltan, falte. claro que sí. Oye, Iñaki, para ir cerrando, déjanos tus 3 Rs. Siempre le pedimos a nuestros Ajá. invitados que nos dejen sus redes sociales, un reto más que nada operativo, una acción operativa que puedan empezar a ejercer desde mañana mismo y una Ajá. recomendación, ya sea un libro, un podcast, un autor, una lectura, lo que tú quieras. Bueno, esto la idea es que nos llegue a todos, tanto chavos como estudiantes, docentes, comunicadores en activo. Por favor, déjanos tus 3 Rs. A ver, redes sociales en X, que es la que más uso, que dicen que es para gente de mi edad, pero bueno, ya estoy cambiando, ya estoy aprendiendo también en las demás. Arroba Inaki Manero, luego también Inaki-Manero, también es en Instagram y luego también arroba Inaki Manero en Threads. ¿Cómo se llama? La de la mariposita, que ya también la acabo de abrir hace poquito. Blue Ya Sky la se llama. ubico.
Bueno, es una mariposita, pero bueno, ahorita me acuerdo. En Facebook como Iñaki Manero. Entonces, en todas esas. Ok, Un reto leer. Leer lo que nunca han querido leer en la vida. Léanse un libro que de repente no les atraiga para nada, ¿no? Y saquen lo mejor de ese libro. A lo mejor, este, positrones y neutrones dentro del campo gravitacional de la 50ª luna de Júpiter, ¿no? A ver, léanlo, aunque les dé toda la hueva del mundo, toda la flojera del mundo, y saquen, hagan un resumen de ese libro y saquen algo que les pueda servir para la vida. Eso es un gran reto. maravilloso. Y eso siempre se los platico a los chavos cuando me invitan a alguna plática. Y la otra es Recomiéndanos un recomendaciones. libro, podcast, autor, alguien que te haya marcado, tal vez. Que me haya marcado, mira, hay muchos. Y yo empecé leyendo y me hizo mucho daño leer a Edgar Allan Poe desde los 6 años, pero bueno, sí me volví también un loquito por la fantasía, por la ciencia ficción. Leer a gente que acelere tu imaginación. Edgar Allan Poe, Isaac Asimov, el creador de las 3 leyes de la robótica, nada más y nada menos, Arthur C. Clarke, un podcast. Pues escuchen los podcasts de Iñaki Manero en iHeartRadio. Muy bien, No, muy hay que bien. leer, sí, hay que escuchar muchos podcasts, sí, sobre todo con cosas que te puedan dejar algo. Cuantos más, no te quedes con un solo podcast porque te gusta mucho cómo habla esa persona. Escucha varios podcasts de varias personas y haz un resumen mental de cada uno y quédate con lo mejor, ¿no? Porque precisamente es igual que leer, ¿no? Es como la lectura para una nueva generación y para gente que tiene prisa, pues para eso se inventaron los podcasts, para un mundo más revolucionado. Entonces Sí, como hay que leer de todo también, hay que escuchar de todo. hay que escuchar de todo. Qué maravilla. Pues yo los invito a escuchar a Iñaki Manero todos los días en Panorama Informativo. ¿Qué hora empiezan? ¿A las 6 o a las 7? Ay, ya ni me recuerdes, a las seis, Ajá. 6 de la mañana, sí. Y Pero luego bueno, a ahí la estamos, 1 de la seis a tarde, 10 ¿no? A la 1 de la tarde también ahí estamos y cuando se le ocurre escaparse al Chapo Guzmán, pues también estamos sábado y domingo, no sé el día que sea, Y cuando has pase algo estado también importante. en Hora Nacional, me parece, ¿no? También has No, hecho en hora algunos, nacional no, ¿no? nunca me En, invitaron. en Fundación, Fundación Asir, en Fundación la Asir, que confundí. ya no está la Fundación Asir, pero un programa que recuerdo con mucho cariño, que era un Sí, programa cultural donde transmitíamos lo más valioso de México y era muy muy bonito. bonito. Muy bonito. Escuchen a Iñaki Manero, por favor. Cuestiónense mucho y te agradecemos muchísimo, Iñaki, haber estado acá en el podcast. Esperamos que no sea la última vez. Bueno, si me invitan, yo encantado de la vida, ¿no? La verdad, un privilegio. Muchísimas gracias y ojalá y pueda servir un poquito de lo que acabamos de platicar. Gracias, Claro Carmen. que sí. Gracias, Iñaki, sin duda. Y bueno, si este podcast te dejó ideas, reflexiones, por favor, compártelo y recuerda que en este mundo todo comunica. Muchísimas gracias. Esto fue el PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.